Hola, ¿qué tal? Sean todos muy bienvenidos a una nueva transmisión de Dávila en Vivo. Hoy vamos a hablar sobre tratamientos para enfermedades crónicas, por lo que me encuentro con la doctora Carmen Navarrete, ella es reumatóloga infantil de Clínica Dávila, y el doctor Andrés de la Cerda, él es neurólogo de Clínica Dávila. Doctores, ¿qué tal? Bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Bueno, les cuento un poco la dinámica de lo que va a ser esta transmisión. Como siempre, vamos a partir con las preguntas que nos han llegado durante la semana de nuestros pacientes. Y a medida que ellos se vayan conectando, seguimos con las preguntas en vivo. Antes de eso, me gustaría partir con algo un poco más genérico. ¿Qué son las enfermedades crónicas? Siento que hay un montón de enfermedades crónicas y de pronto como que no sé si podemos meterlas todas en el mismo saco. Hay categorías. ¿Podemos ahondar un poquitito más en eso? Cualquiera. Bueno, desde el punto de vista pediátrico, ¿no es cierto? En general, cualquier enfermedad crónica se define como aquella enfermedad que en general, ¿no es cierto?, no mejora, ¿ya? Pero que tiene tratamiento, ¿ya? Hay algunas con diversos tratamientos, algunas con secuelas, que son bastante variadas. Las que a mí me toca ver son las reumatológicas, por ejemplo, la artritis, el lupus, dermatomiositis, esclerodermia, que son enfermedades autoinmunes que tienen una característica bastante especial en el sentido en que uno nunca sabe cuál se va a mejorar, cuál no, ¿ya? Y hay algunas como la artritis que es muy discapacitante, que necesita tratamientos mucho más activos que otros. Obviamente, si uno piensa también en la parte alérgica, una rinitis crónica va a ser crónica, mientras una alergia va a ser crónica, ¿ya? Pero obviamente la parte médica propiamente tal en cuanto a síntomas y a complicaciones son mucho menores. Perfecto. Doctor, ¿algo que quieras agregar al respecto? Yo agregaría que, claro, hoy día el gran desafío de la medicina son las enfermedades crónicas, porque antiguamente, claro, eran las enfermedades infecciosas, pero hoy día las enfermedades crónicas no transmisibles son el gran desafío, son cada vez más prevalentes, la población vive más y son cada vez más visibles las enfermedades crónicas. Yo agregaría, claro, son enfermedades que permanecen en el tiempo, que no se curan, pero pueden llegar a que una persona esté asintomática recibiendo un tratamiento de manera permanente en el tiempo. Eso hace que la persona se compense y que sus manifestaciones, sus síntomas se mejoren, pero la enfermedad sigue ahí latente, de manera crónica. Por eso en el fondo es la permanencia en el tiempo, que no se resuelve como el tratarse con una infección por unos días de antibiótico y que nunca más la persona va a estar enferma. No, aquí en el fondo la enfermedad permanece y que requiere este cuidado de manera permanente en el tiempo. Perfecto, o sea, es una enfermedad que va a estar ahí, pero sí podemos mejorar la calidad de vida del paciente, ¿no? Exacto. Entiendo que para eso, igual en Clínica Dávila tenemos un centro de infusión para mejorar estas enfermedades. A propósito de esto, Lilian nos preguntó durante la semana de qué se trata en qué consiste este tratamiento. Bueno, el centro de infusión la verdad que es un gran avance para nosotros, porque son aquellos pacientes que necesitan tratamientos que deben colocarse en forma hospitalaria endovenoso, la mayoría, algunos subcutáneos, pero la mayoría son endovenosos, y que previamente para poder hacerlo requeríamos de hospitalizar a un paciente para colocarle tratamiento. El paciente tenía que estar 24 horas, lo necesitase o no, hospitalizado para tener una buena cobertura. Con este centro, por un lado, eso se soluciona, ¿ya? Y por otro lado, para por lo menos en la parte operacional, por ejemplo, en invierno muchas veces teníamos que suspender o desplazar estos tratamientos por la falta de cama, cosa que este centro de infusión también me permite hospitalizarlos cuando el paciente lo necesita y no dependiendo de la oferta de cama. Perfecto, o sea, esos serían algunos de los beneficios, pero doctora, ¿qué enfermedades son las que catalogan para esto? O sea, volvemos un poco a lo mismo. Cualquier enfermedad que requiera un tratamiento que se tenga que aplicar en forma periódica, en forma endovenosa, ¿ya? Podríamos hacer como un mini pues es que son millones, o sea, todos estos tratamientos nuevos, la gente habrá escuchado mucho hablar de estos tratamientos biológicos, son todos inyectables prácticamente. Y todos aquellos requieren de un personal adiestrado para colocarse, para administrarse, ¿ya? Entonces, todos esos pacientes antiguamente uno tenía que hospitalizarlo para colocarle el medicamento y de ahí se podían ir, ¿no es cierto?, a sus domicilios y
exigía una hospitalización mínima de 8 a 24 horas. Y ahí dependíamos de las camas, dependíamos de varias circunstancias. Con el centro de infusión, el paciente va, se coloca el tratamiento y se va a su casa una vez terminado la infusión de este tratamiento. Se puede programar en forma mucho más fácil y es mucho más expedito también la hospitalización del paciente, ¿ya? Y además también es un menor costo también desde el punto de vista para la clínica y para el paciente. Es más económico. Exacto. Perfecto. Pero de las enfermedades, bueno, las que me toca a mí, la mayoría son las artritis reumatoideas, pero puede ser un lupus, puede ser una dermatomiositis, una esclerodermia, cualquiera que necesite un tratamiento biológico, que son aquellos pacientes, y afortunadamente no todos, los que no responden a la terapia habitual. ¿Y cuál es la terapia habitual? ¿Cuál es la diferencia o, en el fondo, por qué yo podría beneficiarme de esto? A ver, hay pacientes que la terapia habitual generalmente es la terapia con medicamentos, con, por ejemplo, metotrexato en el caso mío, o algunos inmunosupresores, pero hay pacientes que con esta terapia no responden y requieren de tratamiento endovenoso, ¿ya? Que es alrededor de un 30% de los pacientes. Perfecto. Bueno, les cuento que ya nos están llegando algunas preguntas en vivo. Romina nos cuenta que su hijo tiene 1 año 7 meses y lo diagnosticaron crónico, ya que de hecho 9 bronquitis obstructivas de cuidados. Y quiere saber qué cuidados debe tener en específico, si hay algún examen que le podamos indicar, porque ha hecho tantas bronquitis seguidas, incluso ahora en verano. Bueno, desde el punto de vista de tantas bronquitis, lo más probable es que sea un asmático que no esté bien controlado. O sea, ahí debiera ser el broncopulmonar, ¿no es cierto?, el que mantenga su tratamiento. Pero de todas maneras, en ese paciente hay que descartar que no tenga algún defecto de las defensas, ¿ya? Y si eso es así, hay tratamientos para ello, dentro de los cuales están las gamma-globulinas que también se ponen en forma endovenosa. Perfecto. Doctor de la Cerda, Isabel nos pregunta si este centro de infusión es una consulta, es un lugar más especial. Bueno, entendiendo estas enfermedades crónicas que, como decía la doctora, antiguamente uno las controlaba con medicamentos orales y los pacientes en la casa se los tomaban, con el desarrollo de la medicina se han requerido estos fármacos que se administran o incluso directamente al sistema nervioso central a través de una punción lumbar incluso o de manera endovenosa, pero de manera repetida en el tiempo, o sea, una vez al mes, cada 6 meses o cada 2 semanas. A nosotros lo que más vemos son patologías que afectan el sistema nervioso central o periférico de la esfera inmunológica. Enfermedades como la miastenia gravis, enfermedades como las neuropatías autoinmunes o la misma esclerosis múltiple, son enfermedades que se logran compensar, pero que necesitan de manera sostenida en el tiempo este tipo de medicamentos. No es una consulta, si bien es definitivamente un centro que está en el área ambulatoria, es un lugar que está dentro de la clínica. Uno lo podría ver, es similar a una unidad de diálisis porque hay sillones o camas donde las personas vienen, tienen la monitorización adecuada, tienen el personal adecuado que conoce también todos los requerimientos y la observación que se necesita para administrar alguno de estos medicamentos, y el paciente puede estar cómodamente las horas de monitorización y de observación que se requiere y luego irse a su casa sin la necesidad de pasar la noche en la clínica. Es mucho más cómodo para ellos, es mucho más eficiente para la gestión hospitalaria y más económico incluso para ellos también. Doctor, ¿y cualquier paciente que califica para este tratamiento puede venir? ¿Cómo es el proceso? ¿Te lo tiene que recomendar primero tu médico de cabecera? ¿Te dice, mira, tenemos este centro? ¿O yo puedo, si estoy interesado, ir, inscribirme? ¿Cómo es el proceso? Claro, cualquier paciente que esté necesitando o esté bajo el tratamiento de alguno de estos fármacos endovenosos puede en el fondo postular a través de cualquier profesional de acá de la clínica a administrarse este tipo de fármacos en la unidad de infusiones. Perfecto. Bueno, Isabel pregunta si es que enfermedades crónicas como diabetes o hipertensión se tratan en un centro como este. Bueno, no, la hipertensión o la diabetes requieren, si bien, fármacos subcutáneos, orales, pero no requieren la administración de este tipo de medicamentos. ¿Sí? Yo no soy especialista en diabetes ni en hipertensión, pero más enfermedades como de la esfera inmunológica son las que más se benefician de este tipo de centros.
Perfecto. Bueno, seguimos con las preguntas de la semana. Gabriela nos contó que por crisis de pánico y trastorno de personalidad, también si es que también se puede entrar a este centro de infusión por este tipo de enfermedades como más psiquiátricas, ¿no? No, bueno, hay que conversar con Gabriela, pero no es el tipo de tratamiento, no es una unidad psiquiátrica para administrar fármacos de ese tipo, ¿no? Sí, son patologías crónicas más de la esfera inmunológica que se benefician de este tipo de abordaje. Perfecto. Doctores, ¿qué más nos pueden contar al respecto? En el fondo siento que es importante que nos han mandado preguntas como de enfermedades que no están tan relacionadas, entonces por eso me parece relevante que nos pudieran dar como ejemplos más específicos de las sintomatologías, de los pacientes, en el fondo. Yo lo que les puedo decir es que los pacientes que están bajo estos tratamientos, obviamente es muy engorroso toda la tramitación que involucra hospitalizarse, esperar la cama, el tiempo que tiene que invertir en el fondo en poder recibir este fármaco, que muchas veces se quedan esperando la noche, simplemente para que pueda cumplir en el fondo la necesidad de las coberturas, etc. Hoy día se gestiona desde la programación de la necesidad de la infusión, el control posterior. Este centro conlleva todo el cuidado del paciente, no solamente cuando asiste a la infusión, sino que todo su cuidado crónico en el fondo se le va acompañando. En eso se facilita la vida del paciente y se siente mucho más acompañado y asistido. Perfecto. Ahora, un poco al respecto de las enfermedades, estas no es para enfermedades crónicas el centro de infusión. El centro de infusión es para tratamientos que necesitan de una especialización, una enfermera especializada o tener a alguien que se lo pueda colocar, ¿ya? Entonces, no es que le coloquemos a cualquier paciente, sino que el paciente que requiere ese tratamiento, uno lo postula al centro de infusión, ¿ya? Hay algunos que son subcutáneos, hay algunos que son endovenosos o intratecal, como decía el doctor, ¿no es cierto? E incluso hay pacientes, bueno, la parte reumatológica son lo que le decía yo, la artritis, el lupus, que pueden requerir, que son tratamientos cada 15 días, cada 4 semanas, dependiendo de cuál es el medicamento, ¿ya? En caso de los inmunodeficientes, por ejemplo, que requieren gamma-globulina, uno puede pasar la gamma-globulina también en forma endovenosa, en forma ambulatoria, ¿eh? Y que para lograr cobertura este centro la da. Antiguamente uno dependía de la cobertura del plan del paciente, que requería hospitalización en sala, y el paciente a veces, en vez de estar 4 o 5 horas que pueda demorar este tratamiento, tenía que estar 24 horas hospitalizado para la cobertura. Además del tiempo de esperar cama, etcétera. Exacto. Doctora, ¿y qué especialistas se van a encontrar en este centro? O sea, yo estoy con el doctor todo el tiempo al lado mío, alguna enfermera que me esté acompañando, o están solos. No, los pacientes están en general, el centro consta de enfermeras y auxiliares TENS que están controlando al paciente. Ellos tienen todas las indicaciones que uno les da en caso de que tengan cualquier reacción. Tienen nuestros teléfonos, cualquier cosa nos avisan, y uno obviamente tiene que ir a evaluar al paciente en alguna hora del día. Dependiendo del tipo de paciente, uno podrá ir una o más veces dependiendo de él. Claro, nosotros hay algunos fármacos requieren más cuidado y requieren que el especialista sí esté presente durante el tiempo de la infusión. Va dependiendo en el fondo del tipo de fármaco que se administre. Obviamente hay fármacos como un corticoide o un antibiótico que requieren en el fondo de la evaluación del médico antes y después del tratamiento, pero mientras tanto puede estar bajo el cuidado de la enfermera de la unidad. Pero sí hay otros fármacos que requieren que el médico tratante esté presente durante la infusión. ¿Y el tiempo en que se demora en pasar el fármaco en el fondo es el mismo para todos o varía de acuerdo al fármaco, al paciente, al tratamiento? Varía de acuerdo a la enfermedad y los tipos de tratamiento, de primera, segunda, tercera línea. La cosa es muy variable, claro. Y bien... O sea, pero siempre va a ser más corto que estar hospitalizado en el fondo. Sí, claro, sí, eso definitivamente. No, y el otro problema más importante es la falta de cama. O sea, cuando uno tiene un paciente que está con un tratamiento que debe ser cada 15 días, ¿ya? Y no tienes cama, eso complica un poco la salud del paciente. O sea, se te activa el paciente, deja de funcionar la droga, entonces en el fondo también, además son tratamientos que en general son muy caros, ¿ya?
son tratamientos de alto costo. Perfecto, seguimos con las preguntas en vivo. Nos están preguntando cuál es el tratamiento que se hace más específicamente para el lupus, doctora. Bueno, el lupus en general uno lo trata con medicamentos orales, con drogas como el micofenolato, acitropinas, hay millones de medicamentos, pero en ocasiones cuando el lupus está muy activo uno requiere a veces de algún tratamiento como el rituximab, que es una de estas drogas endovenosas, ¿ya? Y que se colocan una a la semana por 3 veces y con eso ya puede espaciarse cada 6 meses, una cosa así. Ahora, dependiendo un poco de la condición del paciente, incluso, o sea, uno tiene que pasar esas drogas hospitalizado, si es que el paciente está muy grave, generalmente uno lo hace hospitalizado, pero la segunda y la tercera dosis se podrían hacer en el centro de infusión. Hablamos de esto de que, claro, el paciente necesita cada 15 días, 4 días, 2 semanas, da lo mismo, digamos, 15 días. ¿Qué pasa si es que no le damos el tratamiento a los 15 días? En el fondo, ¿cuáles son los síntomas que empiezan a aflorar? ¿El paciente deja de hacer su vida, no puede ir a trabajar o en el caso de los niños no pueden ir al colegio? O sea, no es tanto que le imposibilite ir al colegio, pero eventualmente un retardo en el tratamiento va a generar síntomas en el niño va a estar con, por ejemplo, la artritis, va a tener dolor, va a dejar de hacer algunas actividades por dolor, ¿ya? Puede que le ocasione no ir al colegio o puede que no, dependiendo de cada paciente. Claro, en el caso de la esclerosis múltiple, el no infundirse o el posponer un fármaco por alguna situación puntual puede llevar a que recrudezca la enfermedad y el paciente tenga un brote. O sea, sería como un retroceso. Un retroceso, claro. Perfecto. Además preguntan si es que los dolores de cabeza, tratamientos, inyecciones se pueden tratar en el centro. Sí, o sea, claro, sí, las sí. Inyecciones para los dolores de cabeza. Sí, la toxina botulínica o otro tipo de fármacos analgésicos se pueden usar en la unidad de infusiones. Sí. Sí. O sea, en el fondo, cualquier cosa inyectable. Exacto. Exactamente. Ahora estamos entendiendo un poco más. Catalina quiere saber qué enfermedades son las más recurrentes en el centro o qué enfermedades aplicarían. Volvemos un poco a lo mismo. Son más enfermedades de la esfera inmunológica, sobre todo. Tanto, no sé, de la gastroenterología, la enfermedad de Crohn, las enfermedades reumatológicas que nos contaba la doctora, las enfermedades inmunológicas que afectan al sistema nervioso. Eso es lo más habitual, porque son medicamentos que interfieren en la inmunidad. Son medicamentos que se llaman biológicos, que su mecanismo de acción es muy complejo, pero que se administran de manera endovenosa. Perfecto, o sea, abarca como todas las especialidades, es como súper amplio. Sí, es lo que hoy día llamamos la autoinmunidad y esta enfermedad que es cada vez más prevalente y que afecta a diferentes esferas del cuerpo. Y las otras que te decía yo, que son los casos de la inmunodeficiencia en que requieran gamma globulina también que endovenosa. Claro. Que pacientes también, que tienen la gamma en globulina. castellano simple. La gamma globulina son los anticuerpos. Ya. Ya que se supone que el paciente no los produce, por lo tanto, se los ponemos. ¿Ya? Por ejemplo, hoy día el tratamiento de la anemia puede ser con fierro endovenoso. También. Y no requerir antiguamente el fierro de manera oral, con todas las complicaciones que traía. Entonces ahora se administra una gran carga de fierro de manera endovenosa. Por eso para las anemias como más crónicas. Claro, más crónicas, porque no tan pasajeras. Sí. ¿Qué pasa con el tratamiento para la artrosis? ¿También sirve? No, la artrosis es una complicación a la cual nosotros pretendemos no llegar con estos tratamientos. ¿Por qué? Porque la artrosis es la complicación de cualquier daño de la articulación, en que se fija, ya ahí entra el traumatólogo a tratarlo, ¿ya? Del punto de vista, yo no soy experta en artrosis, no es mi especialidad, pero eventualmente ahí son más quirúrgicas la mayoría, ¿ya? Ahora, los tratamientos que se están usando ahora de células madre en artrosis, nosotros aquí en la clínica por lo menos no se aplica, así que por lo tanto no tengo experiencia al respecto, si se podría hacer eso en forma ambulatoria o no, ¿ya? Perfecto. Bueno, Marcela quiere saber si es que las enfermedades autoinmunes, como ustedes me corrigen, ¿es Sjögren? Sjögren. Sjögren, esclerodermia y... ¿Por qué es tan difícil? Y sarcoidosis.
se tratan en el centro y cómo puede llegar a atenderse en el centro, en el fondo los temas un poco más administrativos, si es que se atiende particular, con bono. Es que va a depender, esos pacientes va a depender del grado de enfermedad que tengan, ¿ya? Y del requerimiento de estas drogas. No todas requieren este tratamiento endovenoso, no todas requieren estos biológicos. La mayoría uno los trata con medicamentos orales. Más tradicional. Más tradicionales. Doctora, pero en el fondo, ¿qué características tiene que tener un paciente para calificar? De partida necesitar este tratamiento biológico. Es que eso lo define el médico tratante, ¿ya? O sea, un paciente, como te decía yo, uno siempre parte con el tratamiento habitual, que son medicamentos orales que se manejan en casa. En caso de la esclerodermia, algunas cremas, hay algunos tratamientos con luces, es bastante variable. Pero cuando no responden a eso y uno tiene que requerir un biológico, califica para el centro de infusión. Desde el momento en que necesita el biológico. Desde el momento que necesiten el biológico. ¿Ya? ¿Y cuándo podemos definir que o sea, entiendo que va a depender del caso, del especialista, pero cuando no responde clínicamente, claro, o sea, cuando pero uno ve que la enfermedad sigue progresando en el fondo, a pesar del tratamiento. No, claro, pero ¿cuánto tiempo yo tengo que esperar para decir si me funcionó el tratamiento, no? Es no me variable funcionó? en cada enfermedad. ¿Ya? No hay un tiempo definido. ¿Ya? Uno normalmente va a depender, uno, si hay una respuesta parcial, dos, de repente si uno ve progresión rápida va a ser mucho más activo que si el paciente está estable, ¿no es cierto? Aunque la respuesta no sea totalmente la adecuada. Entonces ahí uno tiene que ir evaluando cada uno de los pacientes. Perfecto. Doctor de la Cerda, Catalina dice, otra consulta, si no hay frecuencia determinada, solo cuando tengo síntomas en el tratamiento, pero es un enfermo crónico, ¿es recomendable inyectarse medicamentos en el domicilio o es mejor ir a un centro? Depende del nivel de cuidado que requiera el fármaco. Sí, hay fármacos que efectivamente se pueden administrar en el domicilio y también existe la posibilidad de que la aseguradora hoy día lo financien eso. Y, por ejemplo, si el paciente se tiene que poner una inmunoglobulina de manera crónica y que no tiene una mayor complejidad y no requiere una monitorización tan estricta como la que ocurre en la unidad de infusiones, sí, se le podría aplicar en el domicilio. O pacientes, por ejemplo, que están recibiendo un antibiótico por una infección en un hueso, una osteomelitis, que van a requerir muchos días y muchas semanas de tratamiento, sí, se puede aplicar en el domicilio. Obviamente va a requerir que una enfermera le pueda cuidar la vía venosa y le administre el fármaco. O sea, va a variar de acuerdo a cada caso. Sí. Perfecto. Doctores, ¿hay algo más que les parezca importante agregar respecto a las diferentes patologías que se pueden tratar, los temas más logísticos o administrativos? No, yo reforzar que para pacientes que ya están requiriendo estos fármacos y saben lo que realmente es hospitalizarse, esperar la cama, el tiempo de espera en la unidad de admisión, pasar la noche, todo eso para poder administrarse uno de estos fármacos, contarles que existe esta posibilidad donde no solamente se administra el fármaco, sino que el control o el acompañamiento de los hitos y necesidades de cuidado del paciente, en el fondo lo viene a hacer esta unidad. Y lo otro que gracias a la gestión de la clínica, ¿no es cierto?, se logró una buena cobertura, que era el otro problema que teníamos con estos tratamientos. Estamos hablando de tratamientos alrededor de 800.000 pesos mensuales aproximadamente o más, ¿ya? Entonces, eso también con la gestión uno mantiene esa buena cobertura sin la necesidad de hospitalización. ¿Ya? Perfecto. Les cuento que nos llegó otra pregunta. Isabel quiere saber, doctor de la Cerda, si es que los dolores de cabeza, ¿hay algún otro tipo de inyección aparte de la toxina botulínica? Sí. En este año ya han llegado también medicamentos de la esfera biológica que interfieren en toda la cascada inflamatoria que puede producir una migraña, no para cefaleas tensionales o otro tipo de dolores de cabeza, pero sí, existen y están llegando al país terapias de esa índole. Perfecto. ¿Hay algo más que sea importante en el fondo relacionado a lo que el paciente tiene que saber antes de venir al centro? ¿Alguna característica? No sé, tiene que venir en ayuna o algo como... Sí, por ejemplo, en la esclerosis múltiple, como uno interfiere en la inmunidad del paciente, obviamente hay una cantidad de hitos que tiene que cumplir para poder administrarse. Hay que revisar las vacunas, hay que revisar la inmunidad, hay que revisar los exámenes de sangre para que no existan problemas con alguno u otro fármaco. Todo eso se va revisando también al momento o antes de aplicarse el fármaco. Estoy de acuerdo, o sea, nosotros antes de partir con cualquier terapia biológica
tenemos que tener el paciente preparado. Eso significa poner vacunas que necesita el paciente previo al tratamiento, y en general los exámenes también se toman afuera, ¿no es cierto? O sea, el control médico uno lo hace con la enfermedad como corresponde, solamente viene a ponerse el medicamento acá, ¿ya? Que eso antes había que hacerlo, como te digo, hospitalizado, y ahora se puede hacer en una unidad ambulatoria, que los pacientes que están en ella están felices porque en el fondo, sobre todo lo que era espera de cama. Pacientes a veces estaban mediodía esperando tener la disponibilidad de una cama. Y a veces no se lograba. Hoy día eso no pasa. Eso no pasa porque uno lo programa dentro del centro, está todo súper bien programado. O sea, este paciente tiene que venir cada tanto tiempo y ya se deja programado desde el alta del centro, ya está programada la otra visita, ¿ya? Entonces ya están las recetas dadas, ya está todo dado, el paciente llega, no hay ningún trámite, la enfermera despacha la receta, instala las vías y después uno llega a ver al paciente y ya está con todo funcionando. Perfecto. Entonces, doctores, muchas gracias por acompañarnos hoy día, por aclararnos un poco más sobre este tipo de enfermedades y en realidad este tipo de tratamientos. Y bueno, todos nuestros pacientes quedan invitados a revivir esta transmisión a través de nuestro fanpage de Facebook y nuestro canal de YouTube. No olviden que en nuestro blog en davila.cl tenemos muchos contenidos relacionados a enfermedades autoinmunes, enfermedades crónicas. Nos vemos el próximo jueves en un nuevo Dávila en vivo.